Posición que nos mantiene en vilo, conociendo este patrón del presidente de hacer de su gestión una suerte de tira y afloje con gente que no tiene las credenciales mínimas para poder asumir un cargo. Vamos a hablar de esto y de la expectativa finalmente de lo que va a ocurrir en las próximas horas con Mávila Huertas, que ya está conectada con nosotros. Mávila, bienvenida, buen día. Muy buenos días, chicas. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí en Buenos Días, Perú, en momentos realmente complicados para nuestro país, cuando acabamos de escuchar a un Héctor Valère que pareciera no ser muy consciente de la realidad y pareciera imaginar una paralela en la que vive únicamente él y seguramente algunos miembros del gobierno, incluyendo al presidente Castillo, que es lo más grave de todo. Yo quisiera partir de un punto que ha dejado la entrevista de la saliente Mirta Vázquez en las últimas horas. Son tres entrevistas en realidad las que se han dado. Carlos Jaico por un lado, Pedro Franque y Mirta Vázquez. Los tres coinciden en que hay un gabinete a la sombra, pero lo que es mucho más grave es lo que revela Mirta Vázquez, porque estamos ante la posibilidad de que, esperemos, por cuarta vez Pedro Castillo pueda enmendar su plana, nombrando un premier que cumpla con las credenciales. Pero ¿de qué serviría eso si a la sombra hay un gabinete que, como bien ha dicho Mirta Vázquez, reevalúa cualquier decisión que pueda ser tomada incluso por el propio premier? A ver, yo lo que creo es que si seguimos creyendo y pensando que Pedro Castillo es una persona que se deja llevar por malos asesores, ¿no? Gente en la sombra que lo conduce en su ingenuidad y en su incapacidad y en su buena intención permanente, pero lamentablemente siempre acompañado de gente que le quiere hacer daño al país. Estamos partiendo de un análisis que no termina de ser real, de un análisis que no suele ser crudo. Mirta Vázquez, hoy por hoy, es una primera ministra renunciante. Es evidente que la relación entre Mirta Vázquez y Pedro Castillo se ha quebrado y Mirta Vázquez no va a salir a hablar bien precisamente de Pedro Castillo. Eso por un lado, que no hay que perder en cuenta. Lo otro es que yo creo que es el presidente el que se siente muy a gusto con las decisiones de este grupo de asesores. Y lo que yo siento en realidad es que, o pienso, a la luz de todo lo que ha ocurrido desde que el presidente en su momento rompió con Guido Bellido y la puso en el gabinete, es que utilizó este periodo como un paréntesis para rearmar un gabinete a su medida. Nunca estuvo cómodo con la presencia de Vázquez. Recordemos nada más el día de la juramentación de Pedro Franque, la salida de Franque, y era una presión por poner a alguien moderado en un gabinete que se pintaba radical. Es decir, a su pesar tuvo que incorporar a ciertas figuras de una izquierda moderada para dar una relativa tranquilidad. Hoy el presidente vuelve a ese radicalismo y la verdad es que yo no creo que haya ya más duda de ello. Si hay un gabinete o no, eso pasa a un segundo plano porque la responsabilidad política y legal de lo que ocurre en el país es exclusivamente de Pedro Castillo. Él es el que toma las decisiones de hacerle caso a uno o al otro, finalmente. Ahora, ¿qué es lo que tendría que pasar? Ayer leíamos y hoy también algunas voces que señalan que quizás la salida más democrática y constitucional sería que él mismo dé un paso al costado, que él renuncie, pero es evidente que no lo va a hacer, ¿no? Por todas las cosas que tú ya has señalado. Eso por un lado. Por el otro lado también está el hecho de que parece que no existe la presión de la calle necesaria, ¿no? Vemos que las encuestas dicen que la desaprobación del presidente está ya en más del 60%. Pero lo que hemos visto el fin de semana, a pesar de las convocatorias, es que no hay la suficiente presión. Entonces, ¿qué es lo que realmente tendría que pasar? A ver, es una pregunta muy difícil y que yo creo que en algunos aspectos tendría que ser resuelta por constitucionalistas, pero así como dices, yo también estuve leyendo opiniones y ni siquiera entre los constitucionalistas más destacados del país hay un solo camino, porque hay una alternativa que es la suspensión del presidente, que es bastante difusa en la Constitución, ¿no? Una suspensión, entre tanto él es acusado constitucionalmente y resuelve una situación judicial que lo deja en una suerte de limbo mientras se resuelve esa acusación.
Hablamos de la vacancia y hablamos, en todo caso, de la renuncia, que como has mencionado sería la vía, a ver, de mayor generosidad por parte del presidente y la que facilitaría todo el proceso. Pero también sabemos que el presidente está negado a la renuncia. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa es una pregunta que nos hacemos los peruanos y yo creo que en una situación límite la calle ya necesita pronunciarse. Lo del INPE y el eventual estudio de liberar a Antauro Humala, eso no es una broma. No es gratuito que hayan retirado a la jefa del INPE. No es gratuito que hayan retirado al Procurador General de la República. Hasta ahora no sabemos quién lo reemplaza. Es decir, acá hay un copamiento de las entidades del Estado, hay un copamiento de las instituciones, preparando todo para un totalitarismo que ya es absolutamente evidente y descarado el camino que se propone Castillo. Él sabe que faltan pocos votos para que lo vaquen y lo que se está jugando hoy es una supervivencia que va más allá de su permanencia en el poder. Es una supervivencia que tiene que ver con su situación legal post-presidencia de la República. Eso es lo grave. Ahora, analicemos el camino, como tú bien has señalado, es constitucional, no encuentras una figura que de momento pueda ser clara ante la situación, pero lo que es inminente es que él tenga que nombrar a un gabinete. Y yo sí quisiera regresar a lo que dijo Valer hace unos días frente a esta bala de plata de la que él hacía alusión, porque podemos estar ante dos escenarios, ante que finalmente se dé cuenta de que este gabinete debe tener actitud y aptitud en cuanto a las personas que lo tengan, o que nombre un gabinete peor que el que acaba de salir y finalmente estemos ante un escenario nuevamente de provocación que nos lleve al análisis de otro escenario que ponga en una situación bastante compleja al Congreso. Claro. Es evidente que en el gobierno han evaluado la posibilidad de que con la carta o con el oficio que envió Valer, con este pedido de presentarse en 24 horas y con una urgencia que nadie entiende por qué, el gobierno pretendía provocar al gobierno y obligarlo a utilizar esa bala de plata. Valer se ha ido de boca y en realidad lo que ha dicho es la verdad. Para pesar del presidente y del Ejecutivo y de las malas decisiones que toma, hay una ley que finalmente fue ya aprobada o respaldada por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, lo que hizo Valer no se considera una presentación y mucho menos una denegación fáctica. Ahora, el presidente, según fuentes que además también manejo cercanas a él, parecería querer imponer en 24 o 72 horas lo que le dé la presencia de alguien de Perú Libre. No es gratuito que con quienes se reúna el presidente. Se ha reunido con Bermejo tras la salida de Valer. Se ha reunido con Perú Libre tras la salida de Valer. Y se ha reunido con Acción Popular. ¿A qué está apelando? A dividir Acción Popular, a intercambiar cuotas de poder para sobrevivir. Pero lo que tenemos claro, Pamela, es lo que creo está absolutamente claro es que el camino del presidente va a ser la provocación. Hay voces que dicen que el primerato estaría entre Roberto Sánchez, entre el propio Guido Bellido o Valdemar Cerrón y Dina Boluarte. ¿Aceptará Dina Boluarte, que ya marcó distancia con el presidente? ¿Aceptará ella? ¿La dejarán a ella o será nuevamente una zancadilla para que el Congreso rechace? Acá hay un camino ya trazado. Y por eso te decía en un inicio que la situación es sumamente crítica porque hoy sí estamos en una guerra declarada y en una provocación declarada por parte del Ejecutivo al Congreso. Ahora, el escenario ya lo conocemos y comienzan a aparecer actores nuevos, pero también actores conocidos, ¿no? Este fin de semana vimos la reaparición de Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, y hay quienes señalan que el hecho de que ella se ponga como una posible cabeza de oposición, lo que hace más bien es reforzar el antifujimorismo, ¿no? Y que eso más bien lo que está haciendo es favorecer a Pedro Castillo, ¿no? Frente a lo que mucha gente considera que era más de lo mismo. Y quizás por eso tampoco estamos viendo la fuerza que se necesita en la calle. ¿Qué efecto crees tú que podría estar teniendo la presencia de Keiko Fujimori? Sí, la intervención de Keiko Fujimori creo que ha sido desacertada en la lectura que haces.
Y es increíble, pero incluso Rafael López Aliaga se ha expresado en ese sentido cuando él dijo que ya no debería postular él ni Keiko Fujimori, sino quizá lo más sensato que ha dicho Rafael López Aliaga en todo este tiempo desde que apareció en la escena política sea que hay un sector de centro, de derecha liberal, que tiene que estar unido y que lamentablemente hay algunos rostros que ya no van a poder representarlos por lo que ocurrió, por los resultados que tuvimos en la elección. Pedro Castillo es hoy presidente por el antifujimorismo, no es presidente porque el pueblo lo haya elegido mayoritariamente. No, el país no quiere ni la nueva constitución ni a Pedro Castillo, fue el mal menor, nuevamente presionados por ese antifujimorismo. Ahora, a propósito de Keiko, quisiera añadir también declaraciones de la presidenta del Congreso cuando ella dice vamos a defender nuestro Congreso, que es lo que ha dicho ayer pronunciándose en unas entrevistas recientes, rompiendo un silencio bastante largo también. No es defender el Congreso, es defender la democracia. Y creo que la oposición tiene que apuntar en ese sentido, en esa lectura, para poder conseguir ese respaldo ciudadano que todavía no llega a cohesionar la oposición. Se trata de defender la democracia, no de defender a una institución, que en este caso es una herramienta para la defensa de la democracia, si lo quiere ver así la señora Alba. Y no es favorecer a Keiko Fujimori cuando acaban de decir que va a aparecer un testigo y que podría ser enjuiciada a fin de año. Entonces, no a los oportunismos políticos y sí a una defensa real, institucional de la democracia. Y ahí nos ubicamos los ciudadanos que no estamos en los extremos y que sí queremos defender el país, las leyes y seguir en el camino como hemos podido hacerlo increíblemente desde que estalló esta precariedad en 2016. Mantenernos en el camino de la democracia, sucesión tras sucesión, vacancia tras vacancia, pero aquí está garantizado el ejercicio de la elección popular. Bien, es un comienzo de semana importante, decisivo, y nos vamos a mantener a la expectativa de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Agradecerte, Mávila, por haber estado esta mañana con nosotros en el análisis.